La inmensa popularidad de la comida chatarra en todo el mundo se remonta a siglos atrás. De hecho, en la Europa medieval se desarrolló una variedad de platos novedosos para satisfacer los antojos de los comensales hambrientos y que no estaban dispuestos a perder su valioso tiempo esperando por un platillo demasiado elaborado. Londres fue un importante centro de comercio en la Edad Media. Sin embargo, la pobreza era severa en todo el continente, tanto que muchas casas ni siquiera tenían cocina. Así que para satisfacer la demanda de comidas rápidas y baratas, surgieron varias tiendas de cocina en el área del Támesis, donde se podían encontrar comidas calientes las 24 horas del día. El concepto era simple: la gente iba, compraba su comida y se llevaba a casa para comerla cuando se le antojara, e incluso acostados en la comodidad de su tibia cama. Este tipo de tiendas pudieron haber sido las primeras en adoptar la estrategia de "el aroma es lo que vende". Y es que hacían que la comida se cocinara estratégicamente fuera del negocio, con la esperanza de que el aroma resultante atrajera a los consumidores para que pasaran adentro. La carne podrida era parte de la experiencia culinaria. Recientemente se descubrió que la comida rancia podría haber sido un problema importante en la cocina medieval. Se dice que los panaderos solían usar carne de cerdo infectada en sus pasteles. Para evitar el desperdicio, era una práctica normal que las tiendas recalentaran las tartas rancias de días anteriores, haciendo que la población común padeciera de dolores de estómago y viajes frecuentes al baño. Como resultado de la extrema pobreza, los cocineros no pensaban mucho en la calidad de su cocina. De hecho, había un viejo adagio que decía algo así como: Dios envía la carne, pero el diablo envía a los cocineros. El consumo de alcohol aumentaba en la Cuaresma. Durante la Cuaresma, algunas personas comenzaron a comer pescado en lugar de carne de res. Otros recurrieron a la bebida para sobrellevar la situación. Permanecer totalmente ebrio durante la Cuaresma pudo haber ayudado a calmar la tentación por la carne, pero la práctica fue criticada por algunos líderes religiosos. Un monje benedictino llamado Robert Ripon, alrededor de 1400, tuvo algunas palabras duras para aquellos que optaron por ahogar su dolor. Condenó el consumo excesivo de alcohol como algo contrario al espíritu del ayuno simbólico de la Cuaresma. Y algunos dicen que más personas se emborrachaban durante la Cuaresma que en todo el año. Les encantaba el pan aunque engordara. El pan era un alimento básico durante el período de los castillos en Europa, aunque pocas familias cultivaban su propio grano. Tenían que comprarlo en las panaderías. Era maravilloso que las panaderías vendieran pan prefabricado, pero podían hacer incluso más por su clientela. El cliente podía traer su propia carne y hacer que el panadero la horneara, quien luego la envolvía en pan. Por este servicio se cobraba un precio aparte, lo que lo hacía un negocio redondo. Y para evitar la especulación, en 1350 el Ayuntamiento de Londres estableció una ordenanza que ordenaba que las panaderías no pudieran cobrar más de 1 centavo por la carne traída por el consumidor. De manera similar, el bol de pan, un elemento básico de la comida rápida moderna, surgió casi al mismo tiempo. Algunos de los primeros en adoptar esta práctica fueron los europeos modernos, quienes popularizaron el uso de tazones de pan llamados trincheras para servir sopas y guisos. Este plato era popular no solo por su sabor, sino porque ahorraba dinero al reducir la cantidad de platos, ya que el plato era el mismo pan. Y por supuesto, no podían faltar los siempre apetecibles pretzels blandos, que al igual que en los grandes centros comerciales de la actualidad, fueron un pilar en las ferias y centros comerciales medievales, donde la gente deambulaba sin rumbo fijo. Este pan retorcido solo requería 3 componentes básicos: agua, harina y sal, lo que lo hacían perfectos como reemplazo común de la carne y los productos lácteos durante la Cuaresma y otras temporadas de ayuno entre los católicos. De hecho, la iglesia se los distribuía a los indigentes y también a los niños que recitaban oraciones. El azúcar no era para la plebe. Aunque el azúcar es un endulzante común en la actualidad, era un artículo de lujo para la mayoría de las personas en la Edad Media. Solo aquellos con ingresos de sobra se entregaban a diario los costosos dulces.
Es por eso que muchas personas comunes elegían los dulces endulzados con miel de las panaderías en lugar de las barras de chocolate convencionales, que eran mucho más caras. Sin embargo, no había nada como un pastel de embudo, que era como un pan frito cubierto con azúcar en polvo, rico en sabor y colesterol. Era tan popular que se convirtió en el alimento básico original de los carnavales de la Edad Media y permanece así hasta la actualidad. Debido a la escasez de alimentos básicos como el azúcar, las personas se vieron obligadas a ser creativas en la cocina. Esto resultó en comidas como buñuelos de leche, que en realidad es simplemente requesón frito y endulzado. Los waffles, como los conocemos ahora, también surgieron en este momento en Grecia. Los antiguos griegos solían hacer algo llamado obelios, que es similar a un waffle moderno. En épocas posteriores, la Iglesia Católica comenzó a producir una especie de waffle, la mayoría de los cuales representaban escenas de la Biblia. Y fueron los holandeses quienes en el siglo XV crearon los ahora icónicos patrones de cuadrícula que hicieron de los waffles los vehículos perfectos para el almíbar y la crema batida tan queridos por los aficionados a la comida chatarra incluso hoy en día. Al principio, los waffles eran un bocadillo popular que se comía sobre la marcha, pero rápidamente evolucionaron hasta convertirse en un desayuno y postre básico dulce o salado. Anteriormente, el azúcar estaba fuera del alcance de la mayoría de las personas, pero después del descubrimiento del Nuevo Mundo en el siglo XVI, estuvo ampliamente disponible a buenos precios para todos. Incluso se estableció una refinería de azúcar en Londres, lo que desató una tendencia que aún prevalece en la forma en que se elaboran los alimentos procesados en la actualidad. La mayoría de los postres dejaron de usar miel y se adaptaron a usar azúcar en su lugar. O sea, bienvenida a la productividad y adiós a la salud. El azúcar reemplazó a la sal como condimento para todo, desde la fruta hasta la carne, y la gente incluso comenzó a cristalizar jarabes y conservas. La gente pobre que estaba acostumbrada a comer pasteles de carne podrida encontró alivio en el hecho de que si cubres un plato de pescado y verduras con suficiente azúcar, eventualmente sabe como el azúcar. La hamburguesa siempre ha sido la reina. Las tiendas que vendían pasteles de carne probablemente tenían la mayor parte de la clientela. Esos sabrosos bocadillos a base de carne se vendían extremadamente bien en la Edad Media y podría decirse que eran el equivalente a las hamburguesas modernas. ¿Y a quién no le gusta una buena hamburguesa? Por eso no sorprende que estas delicias calóricas fuesen tan populares en esa época como ahora, ya que además de alimenticios eran convenientes para llevar. Así es, el Big Mac nació en la era medieval, pero seguramente tenía mucha más carne y bastante menos payaso. La cultura culinaria siempre ha sido un tema realmente interesante, pero la particular historia de cómo era el día a día de las sociedades antiguas y cómo ajustaban sus costumbres de cocina a su realidad resulta fascinante. Por eso, mis queridos blabladores, la comida chatarra de la Edad Media hoy se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.